Buenas noches. Esta es una grabación para la clase de CNC que es dirigida por el profesor Manuel Wagner. En esta parte de la tarea nos pide que expliquemos el modelamiento de una pieza. Yo voy a tomar para este ejemplo la pieza número 3, que consiste en un hexágono, ¿sí? Entonces, los datos que tenemos originalmente de esta pieza son este ángulo de 60 grados y la longitud de este segmento horizontal, que es de 30, ¿sí? Entonces necesitamos saber qué altura hay de la mitad, ¿sí? En el eje de la y la altura total de la pieza. Entonces esos valores pues ya los tengo acá, pero pues les voy a explicar cómo hice para conseguirlos. Entonces, dado que aquí tenemos un triángulo equilátero de 60 grados, lo que hacemos es coger ese triángulo y dividirlo en dos para que nos quede un triángulo rectángulo, como vamos a verlo aquí a continuación. Efectivamente, aquí tenemos el triángulo equilátero, lo dividimos en dos, aquí salen dos triángulos rectángulos. Con estos datos que son los que tenemos, cada segmento vale 30, aquí la hipotenusa queda en 30, este cateto 30, mitad de 30 es 15, y con este dato de la hipotenusa y el cateto vamos a hallar el cateto 1, lo tenemos aquí marcado. Vamos a utilizar para ello el teorema de Pitágoras, ¿sí? Aquí ya lo tenemos planteado, ¿sí? Aquí reemplazamos los valores, despejamos cateto 1, nos queda esa parte de la ecuación que, resolviéndola, nos dice que cateto 1 equivale a 25.98, ¿sí? Entonces la altura del centro a este lado del segmento vale 25.98, que multiplicado por 2 nos da la altura total, que es 51.96. Así, de esta forma, entonces ya con estos datos pues ya tenemos los datos suficientes para comenzar a hacer el modelado. Entonces aquí tenemos, dado que son 100 en la coordenada y por 100 en la coordenada x, entonces, y dado que la altura de la figura es de 51.96, entonces restamos a los 100 51.96, eso nos da 48.0.2, que dividido entre 2 nos da 24.02, es la distancia que hay desde del material a la pieza, ¿sí? Y que es equitativa tanto abajo como arriba. Esta es esta distancia que nos da aquí, ¿sí? La pieza en la coordenada x interiormente tiene 60, y dado que con el material es 100, entonces restamos, nos quedaría 40 dividido entre 2 es 20 a cada lado, como podemos verlo acá, ¿sí? Entonces ya con estas distancias ya podemos comenzar a modelar la pieza, ¿sí? Entonces para ello utilizamos los datos que tenemos acá. Entonces nos vamos aquí al programa donde dice Engraving, aquí donde dice unidades, vamos a trabajarlo en milímetros, ya está seleccionado aquí. Ahora en Engraving ZTAG vamos a seleccionar el material que en este caso es cera mecanizable, ¿sí? Ya está aquí seleccionado. Entonces nos vamos aquí a la librería y seleccionamos la herramienta, que en este caso es una fresa, ¿sí? Ahí está la herramienta 1, es una fresa, según los datos que tenemos aquí, es una fresa de 5 milímetros, entonces ya está seleccionada acá, ¿sí? Le damos a aceptar, aplicar, y pasamos a colocar las dimensiones. Aquí las dimensiones del material que vamos a utilizar en el eje, entonces las dimensiones en el eje de las X, de la Y y de la Z.
que son 100 por 25 respectivamente, son los datos que tenemos acá. Le damos a aceptar y entonces pues ya podemos comenzar a colocar nuestros valores, ¿sí? Nuestros valores. Entonces decimos que hacemos una línea y comenzamos a ponerle las coordenadas, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí el primer punto. Vamos a hacer este segmento que está aquí, ¿sí? Entonces nos dice que en el eje de las X, esta distancia de aquí, que es 20, le sumamos 15, que es la mitad del segmento. Eso nos daría 35. En el eje de las X, ¿sí? 35. Y en el eje de las Y pues tenemos la distancia que va aquí, que es 2402. Entonces vamos a escribirla. 2402. Le damos OK. Y ya tenemos aquí nuestro primer punto. ¿Sí? Nos vamos para el segundo. Entonces, dado que aquí es 35 hasta aquí, en el eje de las X, entonces vamos a sumarle aquí 30. Esto nos daría 65. ¿Sí? La altura aquí en el eje de la Y se nos mantiene, es la misma de la coordenada anterior. Le damos X y ya está. Listo, nos vamos para este tercer puntico de aquí, ¿sí? Entonces tenemos que en el eje de las X tenemos, ubiquémonos aquí, ¿sí? Esta es la mitad de la figura, pues que para este efecto sería 50. 50, y dado que este segmento vale 30, entonces sería, para la X en este caso sería 80. ¿Sí? Aquí en el eje de la Y estamos ubicados justo en la mitad de la pieza, que es que 50. Entonces vamos a colocarla. ¿Sí? 50, ¿por qué? Porque ese es exactamente la mitad del material, la mitad de la pieza, ¿sí? Entonces aquí es 50, pues ahí está muy claro. Listo. Pues vamos a hacer el siguiente segmento, que es este, y vamos a colocarle las coordenadas. Listo. Entonces tenemos que, como aquí teníamos 80, aquí tuvimos 80 en el anterior, aquí le restamos 15, nos quedaría 65. ¿Sí? Y en el eje de la Y, tenemos que aquí, esta altura total, aquí es 51.96. ¿Sí? Es 51.96 más 2402. Esto nos da un total de 75.98. Aquí ya tenemos, aquí ya materializamos este segmento. Ahora vamos a materializar este. Entonces colocamos nuestras coordenadas y tenemos que en la X, para este caso aquí vale 20, le sumamos aquí 15, sería aquí 35. ¿Sí? La Y, colocamos el valor anterior, que es 75.98, lo dejamos y ya tenemos el siguiente segmento. Luego vamos a hacer este. Entonces tomamos las coordenadas aquí, ¿sí? En X, que para este caso aquí es 20, aquí es 20, ¿sí? Y para Y, que en ese caso sería 50, dijimos que es la mitad de la pieza, entonces le damos aquí 50 y ya tenemos
el fragmento. Para este segmento final colocamos las coordenadas del primer punto y tiene que ubicarnos ahí, entonces vamos a colocarlas, ¿sí? El cual nos dice que x es igual a 35, x es igual a 35 y y es igual a 24.02. Le damos OK y ya tenemos aquí nuestra figura modelada. Eso es todo, gracias.